Ya estamos enganchados con Jorge Resqui Pizarro. Jorge, hablamos siempre con él, abogado, es presidente del Centro de Estudios de la Propiedad Horizontal y la Sociedad, y solemos hablar de cuestiones relativas al tema, o a veces alguna duda que nos pueda surgir también a nivel jurídico, a nivel legal, alguna historia distinta, pero bueno, me parece que es un momento en el que hay mucha información sobre mercado inmobiliario, desregulaciones, está pasando un poco de todo. Me imagino que hablaremos un ratito de todo eso. Jorge, gracias por compartir con nosotros este rato. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos, para toda tu audiencia, para todo el equipo. Hoy te tengo cuatro decretos que acaban de ser publicados en el Boletín Oficial de la República Argentina en el día de hoy. Si te parece, paso revista rápido a eso, creo que son interesantes. Está muy bien. El primero es el 406/2026, relativo al impuesto a las ganancias. Se exime de este impuesto a las operaciones de alquiler con destino a casa-habitación, de vivienda única, familiar y de ocupación permanente, tanto a personas físicas como a sucesiones indivisas. Y también en lo referido a la venta de esas unidades funcionales o de casas, de inmuebles que estén destinadas también esa venta a vivienda única y permanente, ¿no es cierto? Uh-huh. Con lo cual ya había anteriormente, a través de la legislación, había deducciones en el impuesto a las ganancias de acuerdo a los montos, ya sea para alquiler como para venta, pero ahora directamente fueron eliminadas a través de este decreto, el 406/2026, que fue publicado en el día de hoy en el Boletín Oficial. Y por otra parte, lo que tengo, me parece que va a ser de interés para toda la audiencia, es lo referido a la reforma laboral, de la que hemos hablado ya varias veces, a la llamada, o para mí mal llamada, modificación o flexibilización laboral, en donde también se dictaron 3 decretos en el día de hoy, el 407, el 408 y el 409, uh-huh. por el cual, por un lado, se relativiza la flexibilización de pautas documentales, por otro lado, el control de ausentismo por enfermedad, se estructura financieramente los nuevos fondos de asistencia laboral, el llamado FAL, ¿te acordás? Sí. El Fondo de Asistencia Laboral que fue creado por la Ley 27.802, y un esquema de condonación de deudas. Vamos por parte. El decreto 407 establece un recibo de haberes y su trazabilidad, que se promueve a través de esquemas digitales para los instrumentos de documentación laboral. Tienen un nuevo diseño los recibos, por lo tanto tienen que estar atentos los empleadores de obtenerlos a través del sitio web de ARCA, de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Por el otro lado, en cuanto al control de enfermedades, que es lo que establece el artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo, que fue reformada por esta Ley de Modernización Laboral, el ausentismo por motivos de salud se va a digitalizar por completo. Las prescripciones médicas que establezcan o que ordenen un reposo van a tener que ser emitidas mediante plataformas inscritas en el llamado RENAPEDI, que es el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias, y suscritas por profesionales acreditados ante la Red Federal de Registro de Profesionales de la Salud. En caso de discrepancias entre el empleador y el empleado, lo que puede llegar a darse es que quedan habilitadas partes a recurrir a juntas médicas oficiales o institutos públicos y privados de reconocida trayectoria para que zanjen esa diferencia. También hay acuerdos extintivos y trámites jubilatorios, donde se aclara el alcance de las homologaciones y los mutuos acuerdos del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, que son generalmente celebrados ante la autoridad administrativa, lo que comúnmente conocemos como SECLO, uh-huh. reforzando la verificación de la legalidad y la justa composición de intereses en los términos del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por este lado, la ANSES va a implementar un sistema informático de notificación de inicio y fin de trámites jubilatorios, esto es el artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo, para que los empleadores actúen de manera oportuna sobre el vínculo contractual y las coberturas de salud. A veces pasa que
o por un lado el trabajador inicia el trámite y no, si bien necesita la información por parte del empleador, no avisa cuándo se inicia el trámite o cuándo termina el trámite, o el empleador no intima. Bueno, esto lo va a manejar la ANSES y va de esa manera a notificar a las partes. También se habla de la creación de plataformas tecnológicas y de encuadre sindical. Los servicios independientes de reparto y movilidad de personas quedan expresamente excluidos de la ley de contrato de trabajo. Es decir, todo aquello que conocemos como autonomía de plataformas va a quedar fuera de la ley de contrato de trabajo, no va a haber encuadre sindical. Y ahí se va a designar a la Secretaría de Transporte de la Nación, bueno, no sé qué tiene que ver, como autoridad de aplicación de este régimen autónomo, y a la Secretaría de Trabajo para dirimir eventuales convenios colectivos del sector. Y finalmente se reforma en la ley de asociaciones sindicales. Se modifican las pautas del decreto 467/88 y se da a exigir una estricta proporcionalidad entre los miembros directivos sindicales y los afiliados cotizantes reales, permitiendo auditorías cruzadas automáticas con las bases públicas del SIPA, del Sistema Integrado Previsional Argentino. Por otro lado, se fija un 5% el umbral de superposición para resolver disputas de personalidad especial y limita el uso del crédito horario sindical a fines de no afectar a la operatividad de los establecimientos industriales o comerciales. Eso es cuando hay conflicto, ¿viste?, entre los sindicatos que dicen, no, en verdad nos corresponde a nosotros la representación de estos trabajadores, y otro, por otro lado, dice, no, es nuestra representación, cuando dentro de una misma empresa se dan actividades diversas que encuadran en una u en otra actividad laboral. El decreto 408 es el que instrumenta el llamado FAL, los fondos de asistencia laboral. Bien. Que son vehículos financieros autorizados, lo van a estar haciendo por la Comisión Nacional de Valores. Bien. Se habla de la inembargabilidad y blindaje patrimonial, va a haber una cuenta individual del empleador, que reviste de carácter de patrimonio separado, inalienable, inembargable, dice la norma, y de afectación específica. Después va a haber un mecanismo... Sí, está bien. No, sí, seguí, perdón. No, estaba pensando si se trataba de un mercado libre, digamos, abierto, que pueden elegir los empleadores, un poco como las AFJP. Sí, porque va a haber fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros que se van a crear, que van a estar autorizados, supervisados y regulados por la CNV, por la Comisión Nacional de Valores. Sí. A ellos aportarán los empleadores y se va a generar las cuentas que van a tener los trabajadores, que tienen carácter inalienable, inembargable y de afectación específica. Excelente. ¿Cómo se recauda? Vía ARCA. Esto es importante. Vía ARCA se va a recaudar esos montos. Va a haber una declaración jurada de las obligaciones de la Seguridad Social a través de la contribución unificada de la Seguridad Social, llamada CUS. Si una empresa omite informar, van a tener que crear una ID FAL, lo que llaman ID FAL, es decir, válido para que el organismo recaudador retenga de manera transitoria las sumas, previendo asignaciones de oficio coordinadas con la Comisión Nacional de Vivienda si la irregularidad persiste por más de un mes. Excelente. Después, en materia impositiva, ganancias, se establece que las contribuciones que los empleadores realicen al FAL serán deducibles del impuesto a las ganancias. Y con respecto al impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, están exceptas las cuentas utilizadas de forma exclusiva por los fondos comunes de inversión y por los fideicomisos financieros que se van a crear, por los que se instrumentan los llamados fondos de asistencia laboral, el FAL. Y el 409, esto le va a interesar mucho a los empleadores, genera un régimen de promoción del empleo registrado. Por un lado, se blanquea. El principal incentivo radica en una condonación de deuda por capital e intereses generada por la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la Seguridad Social, es decir, caja de jubilaciones, asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo, entre otros. Y se estructura un sistema de facilidades de pago. Allí los porcentajes específicos de condonación de deuda previsional se aplican gradualmente sobre los saldos determinados. Se dice que para aquella porción de la deuda de la Seguridad Social que no resulte alcanzada por la condonación total, el decreto instruye a la ARCA para implementar un plan de facilidades de pago con condiciones financieras favorables para asegurar que las empresas regularicen su situación
sin asfixiar su capital de trabajo, dice la norma del decreto 409/2026. Excelente. Esto es la reglamentación de 3 aspectos muy importantes de la, para mí, mal llamada ley de modernización laboral, que fueron publicados hoy en el boletín oficial. Excelente. Y si querés te agrego otro tema, Sí. verdaderamente discutible, debatible, que va a generar mucha polvadera. Ya está en marcha porque va a ser presentado el proyecto a través del Poder Ejecutivo mediante el Ministerio de Regulación. No van a desaparecer los colegios profesionales inmobiliarios, van a seguir existiendo. Excelente. Pero lo que pasa es que no van a tener más poder disciplinario ni control de matrícula, ni van a poder fijar ningún tipo de topes mínimos, aranceles, nada por el estilo. Libertad absoluta, autonomía de libertad contractual. Cualquiera puede ejercer la actividad, tenga o no un título universitario. No nos olvidemos que hoy, para ejercer la actividad de corredor inmobiliario o amortizador público, se necesita un título universitario. Así que, por lo tanto, esto desaparece. Y también la afiliación o la asociación al colegio profesional también va a ser voluntaria, con lo cual queda librado a que cualquier persona, física o jurídica, humana o jurídica, pueda realizar operaciones, intermediar en operaciones inmobiliarias. Es un tema que tiene a maltraer ahora a los colegios inmobiliarios. Te iba a decir eso, te quería preguntar sobre esto, lo tenía acá justo abierto, tenía la noticia en TN, y te quería preguntar eso, pero bueno, ahora ya no tenemos tiempo, pero te quería pedir que para la próxima nos cuentes un poco los beneficios y los perjuicios que puede generar esta modificación, este cambio. ¿Cómo no? Me parece que es interesante. Mucho más perjuicios que beneficios, ya te lo anticipo, mucho más perjuicios que beneficios, tanto para vendedores, compradores, inquilinos, locadores, y también para la próxima, si tenemos un ratito de tiempo, te voy a contar un proyecto de ley del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, del jefe de gobierno, de blanqueo inmobiliario. Bueno, interesantísimo. Quedamos entonces así. La próxima entrada vamos con estos dos temas. Obviamente la reforma inmobiliaria y este blanqueo que plantea Ciudad. Vale. Excelente. Un abrazo grande, Emiliano. Saludos para vos, tu audiencia y la producción. Como siempre, gracias. Un abrazo enorme. Gracias siempre a vos, Jorge.